Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en uno de los webinarios del curso de atención temprana, diagnóstico y detección en el autismo, sobre diferentes innovaciones que hemos ido viendo en diferentes temas. Y hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Amaya Herbaz Zúñiga, del Hospital Mutua de Terrassa de Barcelona, que lleva bueno, pues muchos años investigando en el autismo. Tiene cantidad de publicaciones relacionadas con diferentes ámbitos epidemiológicos, de diagnóstico, de comorbilidades. Y bueno, la verdad que es una suerte tenerte hoy por aquí, Amaya. Eh, es uno de estos webinarios donde creo que todos vamos a aprender mucho. El título, como sabéis, es Comorbilidad en el autismo en primeras edades, ¿no? Amaya nos va a hablar de diferentes problemas de neurodesarrollo asociados al autismo, qué relación tienen con el autismo y cómo diferenciarlos. Cuando quieras, Amaya, muchas gracias. Lo que vamos a hablar o lo que voy a hablar es de todas las comorbilidades, así, o por lo menos las más frecuentes, que existen en las primeras edades de la vida, ¿eh? Primero, nada, brevemente recordar los criterios diagnósticos del DSM-5 y hablaré de todos los criterios de los diferentes trastornos de comunicación definidos en el DSM-5 que se asocian a TEA, y también veremos cuáles son las diferencias, y cuando están comórbidos, pues en qué aspectos afectan. También hablaremos de TEA y discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo cognitivo, TEA y TDAH, y la desregulación emocional, TEA y trastornos de conducta, TICs, trastornos de aprendizaje y TEA, sueño, problemas médicos y aspectos de la evaluación y sugerencia de tratamiento. Uno de los aspectos importantes que el DSM-5 introdujo es el concepto de trastornos del neurodesarrollo, que fue por primera vez, es decir, el autismo estaba en el DSM-4 dentro de alteraciones del comportamiento, y por lo tanto pues fue un paso importante en agrupar un grupo de alteraciones del neurodesarrollo que empiezan de manera muy temprana y que además coexisten los unos con los otros, ¿no? Que es como discapacidad intelectual, los trastornos de comunicación, el TDAH, trastornos de aprendizaje, trastornos motores, ¿no? Que son los que coexisten muy frecuentemente con el autismo. Un poco recordar que según el DSM-5 el TEA tiene que cumplir todos los criterios de la A, que son déficits en comunicación e interacción social, que la A1 es todo lo relacionado con déficits en la reciprocidad socioemocional, o por qué no inician interacciones, o por qué no responden, o por qué no saben compartir su vida o la vida de los otros, que es la reciprocidad. El A2 es todo relacionado con la comunicación no verbal, que esto ya también lo vamos a ver, cómo utilizan la mirada, la expresión facial, los gestos para comunicarse y cómo lo integran de una manera coordinada con la comunicación verbal. Y el A3 es todo lo relacionado también con la cognición social, la capacidad de desarrollar amistades, relaciones selectivas, de incorporarte a grupos, de comprender las diferentes situaciones sociales y cómo tienen que adaptarse a los diferentes contextos y diferentes personas, ¿eh? Por lo tanto, en algún momento de la vida tienen que cumplir algún criterio, no todos, de la 1, de la 2 y de la 3, pero sí que tiene que haber algún criterio que haya alterado en el desarrollo de las tres subíndices. Y por otra parte tiene que haber dos áreas afectadas del B, de comportamientos, intereses y actividades repetitivas en algún momento de la vida. El B1 es todo repetitivo, con el lenguaje, con el cuerpo, estereotipias, acciones no funcionales, con objetos y con juguetes. El B2 es todo lo relacionado con la inflexibilidad, mínimos cambios en rutina o en entorno que provoca alteraciones, y un poco lo más extremo son los rituales. El B3 son intereses fijos e intensos que no tienen cualidad social, que se concentran en una parte
concreta, a veces muy memorística de los intereses, y el B4 es todo lo relacionado con las alteraciones sensoriales, con baja percepción de su propio cuerpo, o bien que cualquier alteración sensorial les provoca también una alteración importante. Los síntomas tienen que comenzar en primera infancia, pero también dice que en aquellos con unas habilidades cognitivas, educados en ambientes flexibles, puede pasar totalmente desapercibida hasta la adolescencia o incluso la época adulta. Y el D, que tiene que limitar el funcionamiento. Es decir, que tiene que cumplir en algún momento de la vida algún criterio de dos dimensiones, de dos subíndices del B, es decir, el B1, B2 o B3 o B4, 2. El C tiene que cumplir, pero de una manera relajada, y el D que limita el funcionamiento. Las evaluaciones es lo que nos da la información para hacer el diagnóstico. El diagnóstico es del profesional que con toda la información de la evaluación tiene que asegurarse que cumple el A, el B, el C y el D en algún momento de la vida y con cualquier tipo de información. No hay ningún instrumento específicamente que te da el diagnóstico, ¿eh? Y por otra parte, pues también tenemos que determinar los modificadores clínicos. Que los modificadores clínicos son todos los aspectos comórbidos, tanto de otras alteraciones del neurodesarrollo, problemas médicos o ansiedad o cualquier problema asociado. Los niveles de severidad también tendríamos que especificarlos cuando hagamos el diagnóstico. El grado 1 es aquellos que con ayuda funcionan, por lo tanto, muchas veces los síntomas de autismo en el grado 1 pueden ser imperceptibles. El grado 2 ya afecta en todos los contextos en el que vive y por lo tanto los síntomas de autismo son visibles, y el grado 3 no solo son visibles, sino que tiene alteraciones de neurodesarrollo en varias áreas y le afecta de una manera determinante a nivel funcional, que estos son un poco los criterios. Entonces, en el autismo lo que vamos a ver es que coexiste con las otras alteraciones del neurodesarrollo, sobre todo en los primeros años de la vida. El TEA severidad 1, por ejemplo, si no se identifica y se trata, no tiene en general muchas alteraciones del neurodesarrollo aparte del TEA asociados, pero la evolución, si no se identifica y se le dan las ayudas necesarias, es hacia problemas de salud mental que empiezan en la adolescencia o época adulta. El TEA severidad 2 y 3 es el que va asociado con otras varias alteraciones del neurodesarrollo. Por lo tanto, vamos a ver que un 78% de los casos de TEA tienen dificultades con el lenguaje expresivo, entre un 35 o 49% tienen una discapacidad intelectual asociada, que es lo que veremos, un 37% van a tener alteraciones motoras, tanto de psicomotricidad fina como gruesa, como problemas de coordinación. Hiperactividad va a ser frecuente, entre un 37 y 40%, en algunos estudios hasta un 60%. Rabietas, así problemas de conducta son muy frecuentes, sobre todo en nivel de severidad 3. Epilepsia en un 9%, alteraciones de dormir severas un 12%, y algunos van a tener también problemas de audición y de vista. Uno de los cambios que ha tenido la revisión del DSM-5, de la clasificación internacional, es que antes, para que pusiéramos un modificador o una comorbilidad, tenía que ser un trastorno, y ahora no. Es decir, que si hay ansiedad, aunque no cumpla todos los criterios de trastorno, pues podemos decir que tiene como un modificador clínico síntomas de ansiedad o síntomas depresivos, o por ejemplo el niño pequeñito, pues podemos decir que tiene dificultades en el lenguaje expresivo o que puede tener un problema de aprendizaje a nivel fonológico del lenguaje. Es decir, que podemos dar ya síntomas sin que tengan que cumplir todos los criterios.
Vamos a ver que la prevalencia del TDAH en TEA es del 31% y como vemos la presentación inatenta es la más frecuente a diferencia del TDAH sin TEA, que el combinado es el más frecuente. Veremos después que el TDAH es lo que primero se identifica. El TDAH va a cambiar la expresividad del TEA, es decir, al ser el TDAH pues tiene problemas de autocontrol, por lo tanto van a tener más iniciación social, van a ser más extrovertidos, más impulsivos, van a hablar, van a decir más cosas y esta iniciación social, que a veces incluso son impulsivos, un poco desinhibidos y más conductuales, hace que el TDAH se identifique, pero no se identifica el TEA, porque estos rasgos no se identifican con el TEA. Pero vamos a ver que el grupo de TEA y TDAH que no se detecta y diagnostica es uno de los subgrupos más graves y de hecho hay estudios en que lo que ven es que son aquellos que mantienen incluso los síntomas de TEA a lo largo de los años. Vamos a ver que la mayoría van a mejorar, solo un 50% de los niños que cumplen criterio en infancia lo cumplen en edad adulta. Pues bueno, este 50% que lo cumple, pues si tiene un TDAH asociado, pues tiene más riesgo, ¿eh? La desregulación emocional, vamos a ver que es ya la base de muchos problemas de conducta, muchos problemas emocionales, que ya desde muy pequeñitos vamos a ver niños totalmente desregulados, en que ellos tampoco saben cómo regularse y estos niños pues crecen totalmente alterados, a no ser que tengan tratamientos efectivos y que consigamos tranquilizarles. Estos niños crecen con una desregulación continuada en que vamos a ver que cuando son adolescentes, pues muchas veces van a tener severísimos problemas de conducta. De ahí la intervención precoz en este grupo es esencial, ¿eh? Porque vamos a ver que aquellos, sobre todo, que tienen dificultades de lenguaje y discapacidad intelectual y que están todo el día 24 horas desregulados, que no duermen, cuando van creciendo, pues los problemas de conducta pueden ser muy severos. Entonces, este grupo que tiene desregulación emocional, pues ya desde bebés vamos a ver que tienen como un temperamento diferente. En aquellos bebés que van a tener autismo, pero que no tienen ni TDAH ni desregulación emocional, pues en general el primer año de la vida son muy plácidos, incluso el segundo son tranquilos, realmente no se alteran cuando tienen hambre, calor, cuando tienen sueño y en general pues los padres los relacionan con niños muy buenos. Pues ya este grupo más desregulado pues van a tener un aumento de la reactividad fisiológica y tienen ya en el primer año de la vida una emocionalidad negativa como temperamento. Por lo tanto, lo que también se ve es que hay una relación entre el afecto negativo a los 12 meses y los síntomas depresivos o más emocionales que puedan aparecer a los 6. Por lo tanto, también sería un grupo, estos que tienen alteraciones temperamentales en el primer año de la vida, que ya empiezan a surgir síntomas de autismo, donde tendríamos que intensificar también los tratamientos ya para enseñarles a regularse de una manera más efectiva. Los niños ya desde pequeñitos empiezan a regularse con los padres, muchas veces cuando los padres cogen, les calman, cuando les dan de comer algo o incluso ya cuando son un poquito más mayores, pues haciendo que un juego sea un juego funcional, también ellos se distraen, ¿eh? Pero sobre todo la relación social con los padres, lo que a ellos les ayuda a tranquilizarse, ¿eh? Por lo tanto, en este grupo, pues será un grupo que tendremos que utilizar diferentes tipos de técnicas para que ellos puedan tranquilizarse, ¿eh? El DSM-5 define lo que es un trastorno del lenguaje, que es el que siempre hemos llamado trastorno del lenguaje expresivo, como una dificultad persistente en la adquisición y uso del lenguaje expresivo en todas sus modalidades, hablado, escrito y por lenguaje de signos. Tienen todo lo que es una reducción del lenguaje expresivo en su forma gramatical,
lo que es el vocabulario, la estructura de frases, impedimento en el discurso y en general la comprensión del lenguaje también está afectada en la misma manera que está afectado el lenguaje expresivo. Vamos a ver que las capacidades del lenguaje están por debajo de lo esperado para la edad y sobre todo de lo esperado para sus habilidades cognitivas, que tiene que empezar en las primeras edades de la vida y que no son atribuibles pues, a otros problemas del desarrollo, entre ellos discapacidad intelectual. Durante mucho tiempo se pensaba que el autismo afectaba el lenguaje expresivo y fue ya en el DSM-4 cuando por primera vez se separó el trastorno del lenguaje del TEA o del autismo. Y entonces lo que se consolidó es que hay personas con TEA que tienen un lenguaje expresivo no solo dentro de la normalidad, sino excelente, y por lo tanto lo que afecta el autismo es todos los aspectos de comunicación no verbal, aspectos dentro de lo que es el uso pragmático de la comunicación y también todo lo relacionado con uso estereotipado del lenguaje y uso repetitivo. También va a afectar el autismo aspectos relacionados con la comprensión del lenguaje. Si miramos los hitos evolutivos de la comunicación y lenguaje, pues vamos a ver que ya desde el mes ya va a haber una comunicación preverbal no intencional, es decir, que sí que tiene quizá un sentido de atraer la atención social, pero tampoco tiene una intencionalidad en lo que es la comunicación, cosa que ya empieza a partir de los 9 meses y vamos a ver ya niños con TEA que son totalmente silenciosos, que no producen ningún ruido y ningún tipo de vocalización o balbuceo. A partir de los 12 meses ya empieza la comunicación verbal a través de palabras. A partir entre los 18 y 24 combina palabras y entre los 24 y 30 pues ya tienen una gramática simple y a partir de los 3 años pues ya pueden establecer una conversación y un discurso narrativo. Entre los 1 y 8 meses los bebés reaccionan a la voz, vuelven hacia el sonido cuando escuchan ruidos o sobre todo la voz de sus padres. Entre los 9 y 12 meses ya empiezan a especializarse en el idioma nativo, sobre todo de su familia, y responden al nombre y reconocen objetos y personas presentes. Y ya entre los 12 y 18 pues ya comprenden unas de 50 a 100 palabras sin necesidad de apoyo visual. Y entre los 18 y 24 pues ya empiezan a señalar imágenes, objetos y ya entienden palabras más abstractas como dentro, fuera, encima y son capaces ya de combinar dos palabras. Entre los 24 y 30 pues vamos a ver que ya responden a conceptos más abstractos como cómo, dónde, quién y entienden el plural. Ya entre los 30 y 36 pues vamos a ver ya que en general entienden ya más conceptos abstractos. ¿Cuáles son los problemas de comunicación que están afectados en el autismo y que no están afectados en un trastorno del lenguaje? Pues en principio vamos a ver el A2 que os he enseñado antes, que es alteración en el uso y comprensión de gestos de todo lo que es la afectación de la comunicación no verbal. Entonces vamos a ver que a veces va a haber una disminución del contacto ocular, pero en niñas, por ejemplo, lo que vamos a tener es que tiene el contacto ocular, es decir, tenemos que pensar en las niñas que muchas veces no es un problema de frecuencia, es un problema de cualidad, es más sutil, está ahí, pero es la cualidad lo que tenemos que ver. Por lo tanto, a veces hay las niñas que te miran, pero igual tienen una mirada poco flexible y a veces poco comunicativa, o que a veces está descoordinada con gestos o con vocalización. Vamos a ver también una alteración en la sonrisa social. A veces puede que no, cuando vean a las personas no sonrían o cuando alguien les sonríe a ellos
no sonrían de vuelta, que esto es alteración un poco en la frecuencia, y las niñas pues puede que sonrían pero sin reciprocidad, un poco a sus términos, ¿eh? Y otro de los aspectos que en niñas está también bastante afectada es todo lo relacionado con la variedad de expresiones faciales utilizadas para comunicarse, que durante mucho tiempo se dio muy poca importancia. Es el síntoma que más se mantiene a lo largo de la vida hasta la época adulta, y por lo tanto está identificando un factor que durante mucho tiempo no hemos dado importancia, como es el aspecto de la lexitimia. Y la lexitimia es la capacidad de identificar, de integrar y de expresar las emociones internas. Por lo tanto, estos niños que tienen muy poca expresión facial, pues realmente lo que les ocurre no es que no tengan emociones, es que no están en contacto, no discriminan las diferentes emociones útiles, ¿eh? Y por otra parte, pues uno de los aspectos fundamentales es los gestos. Los gestos son actos comunicativos, es un mensaje que enviamos a otra persona, y por lo tanto vamos a ver que es uno de los aspectos también más relevantes, aquellos que no desarrollan gestos o que no los entienden o que no los utilizan de manera adecuada. Todos estos aspectos no existen en un trastorno del lenguaje. Sí están afectados en lo que es el trastorno de comunicación social, pero no en un trastorno del lenguaje. Por otra parte, vamos a tener todos los síntomas nucleares de autismo especificados en el A1 que os he dicho del DSM-5. Alteración en la iniciación de la comunicación social, que vamos a ver que en los niños es más frecuente que no inicien interacciones, pero en niñas a veces son desinhibidas, es decir, que inician, miran, sonríen, dan, muestran, hablan, pero un poco con baja respuesta, es decir, un poco desde sus necesidades y desde su situación, con poca reciprocidad. Por otra parte, puede que inicien interacciones, pero esto sí que vamos a ver más frecuente en aquellos que inician, que lo que no hacen es responder. No responden cuando les llaman, no responden cuando se les habla, no responden a las órdenes o no responden a indicaciones diferentes. Y por otra parte, pues a veces va a ser la dificultad de construir una conversación recíproca, que esto es muy frecuente en niños y niñas. A veces pueden conversar, pero bien en sus temas de interés que les motivan, o bien siempre o dominando un poco lo que es la conversación. Como he dicho, todos estos aspectos no están afectados, estos síntomas nucleares de autismo, de alteración en la comunicación social, no están afectados en un trastorno del lenguaje, pero sí van a estar afectados en el trastorno de comunicación social. También en el autismo va a haber alteraciones en el uso pragmático y social del lenguaje, que es cómo adaptamos nuestra comunicación a los diferentes contextos. No hablamos lo mismo en la escuela que en casa o en la iglesia, que si vamos a un campo de fútbol, o cómo adaptamos la comunicación a las personas. Es decir, no es lo mismo que nos comuniquemos con un adolescente, un adolescente con adolescente, que un adolescente con su maestro, ¿eh? Por lo tanto, cambiamos también nuestra manera de comunicarnos y también cómo utilizamos la comunicación, pues, para charla social, para hablar meramente por ser social, sin ningún otro motivo, para conversar, para conocer a la otra persona, para compartir aspectos nuestros, para interesarnos por otra persona, para ayudarles en momentos que no les vemos bien, para pedir, evidentemente. Y también incluiremos aquí la alteración de la prosodia, estas alteraciones en el ritmo, en la velocidad, en el tono, en el volumen o en el ritmo, en que meramente a veces, meramente decir cualquier cosa, ya vemos que hay una alteración, que hablan de una manera rara. Y la inversión pronominal, que realmente la alteración en la pragmática de la comunicación hace que no entiendan que los pronombres personales cambian con el contexto, y por lo tanto lo que van a confundir es que ellos
se llaman a sí mismos por tú o por él, que es como les llaman sus padres o otras personas, y lo que no van a utilizar es el yo. Pues vamos a ver que estas alteraciones en el uso pragmático de la comunicación no se dan en un trastorno del lenguaje y sí se dan en un trastorno de comunicación social. En el autismo también va a haber conductas repetitivas a través del lenguaje que muchas veces no se detectan, que son bastante frecuentes en niñas, y ya niñas muy pequeñitas vamos a ver que tienen jergas, que hablan de una manera estereotipada, que siempre contestan lo mismo, que se autoestimulan con palabras que les gustan a nivel fonético, y estos son conductas repetitivas. Por lo tanto, a veces niñas con claro lenguaje estereotipado y repetitivo, a veces en los informes se ponen que no tienen conductas repetitivas. Bueno, pueden tener lenguaje repetitivo, que entraría dentro del B1 que os he enseñado, el DSM-5. Aquí incluiríamos también todo lo que son las ecolalias diferidas, el lenguaje idiosincrásico, llamar a las cosas de manera descriptiva, por ejemplo, a una silla sienta culos, o llamar, por ejemplo, a tus amigos raíles si te gustan los trenes, y también inventarse palabras para llamar a las cosas meramente, sobre todo porque les gusta de manera fonética, o aquellos rituales verbales en que insisten que las frases tienen que tener un orden, un número de veces que tienen que repetir las cosas, o involucran a los padres para que digan algo que ellos imponen, que en los rituales hay compulsión y que además van asociados con problemas de conducta. Pues estos síntomas repetitivos del lenguaje solo van a existir en el autismo, no existen ninguno en el trastorno de comunicación social, es gran diferencia. Por eso, si hay niñas que no tienen conductas repetitivas, que no tienen intereses o que no tienen alteraciones sensoriales, pero tienen lenguaje estereotipado, no podemos decir que tienen un trastorno de comunicación social, porque es un criterio esencial diagnóstico que no tengan ningún tipo de conducta repetitiva, ni siquiera a través del lenguaje. Y por otra parte, pues en el autismo va a haber también alteraciones en la comprensión del lenguaje, inducido, abstracto, metáforas, en que vamos a ver que también está afectado en el trastorno de comunicación social. Y en el trastorno del lenguaje, la afectación del lenguaje no es a través de los dobles sentidos o cosas descontextualizadas. A ellos el contexto les ayuda a entender. Quizá es la complejidad del lenguaje que les cuesta más el comprender. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver en un trastorno del lenguaje? ¿Qué le diferencia del TEA? Pues que es un lenguaje más inmaduro, pero que es un lenguaje normal, Es un lenguaje para un niño que no está explicado por su edad o CI, pero es un lenguaje normal que si tiene 4 años, pues igual sería el esperado a los 2 años en vocabulario, complejidad, fluidez. Usan y entienden los gestos para comunicarse, por lo tanto compensan las dificultades del lenguaje expresiva. El contexto social les ayuda, como los gestos, y no tienen alteraciones en la pragmática de la comunicación ni conductas repetitivas. Y el TEA pues tiene alrededor entre un 40 y 50 de casos un trastorno del lenguaje. Esto es un poco cómo evoluciona en niños con autismo el lenguaje. Si vemos, por ejemplo, los niveles de habilidades del lenguaje, y vemos la edad en meses, vemos que ya desde el principio, pues la mayoría de ellos pues tienen menos lenguaje que el esperado, y vamos a ver un grupo importante que se mantienen con un nivel muy bajo de lenguaje. Pero también si vemos cómo hay un grupo que de hecho evoluciona de una manera excelente, que igual van un poco por debajo en el desarrollo, pero luego incluso su lenguaje es mejor, que incluso lo esperado a nivel de lenguaje expresivo. Por lo tanto, aquí vamos a ver como diferentes trayectorias. Claramente hay un grupo en que mantienen un nivel muy bajo de lenguaje expresivo, y luego tenemos una variabilidad hasta un grupo pues, que desarrolla un buen lenguaje.
Este es un estudio en que lo que vamos a ver es el concepto de mínimo verbal, ¿no? El concepto de mínimo verbal, que es muy variable. Hay instrumentos como el A2 que considera aquellos que tienen menos de 5 palabras, pero realmente es un poco variable. Y entonces lo que relaciona es la capacidad intelectual no verbal con el nivel de aquellos que tienen una capacidad que ya podríamos llamar mínimo verbal, que tienen muy poco lenguaje. Y vamos a ver que aquellos que tienen una capacidad intelectual en menos de 25, que es aquellos que tienen un retraso, una discapacidad cognitiva profunda, pues prácticamente el 100% según el A2 son mínimamente verbales. Si mejoramos la capacidad, pues ya bajan a un 77% en el A2. Vamos a ver en azules el Vineland, que vamos a ver cómo el Vineland detecta alteraciones funcionales y hay una discrepancia importante en lo que el Vineland considera mínimamente verbal, porque da más cabida a que no sea solo palabras lo que digan, sino también a nivel más de funcionalidad del lenguaje. Ya vamos a ver también que en aquellos que tienen una discapacidad intelectual moderada, pues un 63 también son mínimamente verbales, pero vamos a ver, por ejemplo, que ya aquellos que tienen buenas habilidades o por lo menos que tienen habilidades cognitivas dentro de la media un poco baja, pues un 7% prácticamente sigue sin tener lenguaje. Incluso aquellos inteligentes sigue habiendo un 2% que no tienen lenguaje. Estos grupos generalmente son los más complicados, aquellos que no tienen lenguaje, pero que tienen buenas habilidades no verbales, que por tanto no toleran a veces el aburrimiento, el que no puedan ocuparse, que no puedan comunicarse, y este grupo pues a veces están severamente desregulados, ¿eh? Cuando hay una asociación de TEA y trastorno del lenguaje, pues vamos a ver todas las alteraciones del lenguaje y de la comunicación que hemos visto en el TEA, se asocia a todas las dificultades del lenguaje expresivo del trastorno del lenguaje, y vamos a ver que un grupo importante, como hemos visto aquí, pues no van a desarrollar lenguaje, desarrollan un mínimo lenguaje, ¿eh? Va a haber diferente tipo de pruebas, por ejemplo, el Leiter, que es una escala no verbal, o el Merry-Palmer, donde, por ejemplo, aquí tenemos un poco los resultados de las puntuaciones, ¿no? Que vamos a ver la colocación de figuras que le da muy bajito, una puntuación de 2, que sobre todo se concentra en concentración y flexibilidad cognitiva, completar modelos, que es también la habilidad perceptiva y organizativa a nivel de organización visual, que aquí vemos que está en la media, clasificar analogías, que aquí ya es un razonamiento no verbal, donde también le vemos bajo, que esto pues tampoco es muy positivo, porque el razonamiento es lo que te da también esa capacidad de abstracción. El orden secuencial, sobre todo la capacidad de seriación, que muchas veces va a estar afectado en aquellos que tienen un TDAH asociado. Y en este caso, pues este chico le da un 76, que aunque está dentro de la normalidad, es baja. El trastorno de la comunicación social, que es otro de los trastornos definidos dentro del trastorno en el DSM-5, pues realmente son las alteraciones, todas las de la que hemos visto en el DSM-5 de TEA, es decir, las alteraciones en la sociabilidad, en la comunicación no verbal y el cómo adaptan también la cognición social a los diferentes contextos. Por lo tanto, lo que nos dice el DSM-5 es que tienen que tener dificultades persistentes en el uso social de la comunicación verbal y no verbal, y tienen que cumplir todos los criterios. Dificultades para adaptar la comunicación a propósitos sociales, dificultades de adaptar la comunicación al contexto, que son alteraciones en la pragmática de la comunicación, las dificultades en seguir las normas de la conversación y la narración, sobre todo respetar turnos, de ser sensibles a la comunicación no verbal de otras personas, de respetar los turnos, que también es otro aspecto de la reciprocidad y de la pragmática de la comunicación, y también de comprender lo que no se dice concretamente,
todo lo que es el lenguaje inducido, lenguaje ambiguo, lenguaje metafórico, que tiene que causar limitación funcional, que tiene que aparecer en las primeras fases del desarrollo y que no tiene que haber ni una discapacidad intelectual ni un autismo. Por lo tanto, si diagnosticamos un TEA o autismo en algún momento de la vida, no podemos diagnosticar un trastorno de comunicación social. Y en el trastorno de comunicación social no hay ninguna conducta ni del cuerpo, ni de objetos, ni del lenguaje repetitiva o estereotipada, ni tiene que haber alteraciones sensoriales, ni tiene que haber alteración en la inflexibilidad. Por lo tanto, vemos que el trastorno de comunicación social y el TEA son diagnósticos exclusivos. Vamos a ver que es muy infrecuente. Yo prácticamente he utilizado menos de 5 casos a lo largo del DSM-5 y que incluye las alteraciones en la pragmática de la comunicación, en la comprensión del lenguaje, en el uso y comprensión de gestos y que no hay uso repetitivo del lenguaje. El trastorno fonológico es la base de la dislexia y ya ves que también está definido en el DSM-5, que son aquellos niños que en general tienen dificultades en la producción del habla y del sonido, que algunos parece que son como un poco dispráxicos en cómo habla. Por lo tanto, vamos a ver que tienen esta dificultad de producción de sonidos que afecta lo que es el que les entendamos y que les limita en lo que es una comunicación eficaz, que empiezan también las primeras edades y que no son atribuibles pues, a ningún problema muscular o realmente orgánico que les afecte el habla. En general se considera que la mitad del lenguaje de un niño de 2 años se entiende y que la mayoría del lenguaje de un niño de 4 años se entiende. Y luego tenemos también otra de las categorías de trastornos de la comunicación del DSM-5, que es trastornos de la fluidez del lenguaje, de inicio en la infancia, que es alteración en la fluidez y la organización temporal, y que son aquellos, pues son todo lo que es el tartamudeo, los bloqueos, los circunloquios, que también les afecta lo que es la comprensión del lenguaje y que no podemos confundirlo con lo que es también una alteración de la prosodia del autismo. Por lo tanto, se pueden diagnosticar tanto el trastorno del sonido del habla como del trastorno de fluidez del lenguaje con el autismo, pero hay que tener cuidado de que el trastorno de fluidez del lenguaje no sea una alteración en la prosodia. El trastorno del sonido del habla, pues muchas veces vamos a ver que es la evolución, es el primer paso del desarrollo de una dislexia. El trastorno de desarrollo intelectual, el DSM-5-TR, pues ha supuesto un cambio muy importante respecto al DSM-4. Ya no hablamos solo de puntuaciones de test para diagnosticar a alguien de discapacidad intelectual o no, sino que hay dominios conceptuales, sociales y prácticos en que también son importantes más allá de las cifras. Y vamos a tener a nivel de severidad la discapacidad intelectual leve, que son aquellos que están entre 55 y 70 de capacidad intelectual, discapacidad intelectual moderada entre 40 y 55, moderado entre 55 y 70, grave entre 40 y 55 y profundo aquellos que son menores de 25. En principio, el dominio conceptual, yo creo que os lo he dicho mal, perdón. El leve es entre 55 y 70, el moderado es entre 40 y 55 y el grave es entre 25 y 40 y el profundo es por debajo de 25. Una de las cosas yo creo que es muy interesante que ha hecho el DSM-5-TR es cómo separa incluso en la discapacidad intelectual profunda, en que ya incluso aquellos que tienen discapacidad intelectual profunda, que son pequeñitos, que son sociales, es decir, aquellos que no tienen autismo,
que realmente disfrutan de las relaciones familiares por gestos o emociones, que utilizan mucho más que el autismo también la comunicación no verbal, la sonrisa, la mirada para comunicarse, que también son más hábiles en cómo utilizan los gestos y la comunicación no verbal a nivel de entenderlo. Sí que es verdad que en todo lo que es la discapacidad intelectual hay también un aumento de riesgo para la desregulación emocional. En general, el grupo profundo no tiene lenguaje, no tienen simbolismo, pueden tener alteraciones también sensoriales o una discapacidad motora, pero en cambio pues conservan muchísimo más la sociabilidad, la motivación social, incluso la posibilidad de comunicarse a través de gestos. La definición de la discapacidad intelectual es déficit en el funcionamiento, espera a ver si puedo cambiar esto, vale, en el funcionamiento adaptativo e intelectual con fallo para cumplir los estándares del desarrollo y socioculturales para la independencia personal y responsabilidad social. En general, vamos a ver que en discapacidad intelectual sin autismo van a tener un perfil más homogéneo cognitivo, que preservan su iniciación, respuesta, interacción social, son más recíprocas, su motivación social, conservan el uso y la comprensión de gestos, disfrutan de la interacción social y en general la comunicación no verbal está mucho más preservada, el contacto ocular, la sonrisa social y la expresividad emocional. En lo que es el CDC americano, asociado al autismo, había un 32,5% que tenían una discapacidad intelectual de cualquier tipo con un CI menor o igual de 70. En general, la discapacidad intelectual más común es la leve, en un 85%, y vamos a ver que un moderado ya baja mucho, la frecuencia es un 10%, y ya, por ejemplo, el profundo es solo un 1,5%. No sé por qué no me pasa bien. Este es también resultados dentro del CDC americano, que estudia en varios estados americanos la población de 8 años. Y aquí lo que vamos a ver es la relación en 3 estados americanos de la capacidad intelectual con la relación con género. Y entonces vamos a ver, que esto es interesante, de cómo las niñas en general tienen más discapacidad intelectual que los niños. Ya vamos a ver aquí, por ejemplo, que la capacidad intelectual menor de 70 en los 3 estados americanos, en estas niñas de 8 años, es más frecuente en niñas que en niños. Y vamos a ver, por ejemplo, que la capacidad intelectual por mayor de 85 pues es más frecuente en niños, excepto en un estado americano, que era Carolina del Sur, en que era igual. Aquí el CDC americano encontró que solo un 37,9% de todos los casos de TEA tenían discapacidad intelectual, y prácticamente un grupo similar tenía una capacidad intelectual mayor de 85. ¿Qué es lo que es diferente? Para nosotros, para diagnosticar una discapacidad intelectual asociado a un autismo, tenemos que ver que hay una discrepancia importante entre las alteraciones de la sociabilidad y comunicación no verbal con su capacidad cognitiva. En una discapacidad intelectual sin autismo, pues vamos a ver que la comunicación social es acorde a la capacidad cognitiva, cosa que no ocurre cuando hay un autismo asociado. Por lo tanto, tenemos que ver que en sus habilidades sociales, de reciprocidad, de cognición social y de comunicación no verbal, pues vamos a ver que está por debajo de lo esperado por la edad y por la capacidad cognitiva. Por lo tanto, siempre que hagamos un diagnóstico, a no ser que realmente veamos muy buenas habilidades cognitivas, es indispensable hacer una prueba de capacidad intelectual.
Esto es cómo varía al cabo del tiempo la capacidad no verbal en niños con autismo, ¿eh? Y lo que vamos a ver que la discapacidad intelectual es el gran predictor de necesidad de ayuda a lo largo de la vida y además a mayor discapacidad intelectual los síntomas de autismo son más severos. Aquí esto es un estudio que mira la capacidad no verbal en niños entre 2 y 18 años con autismo y vamos a ver que la tendencia con el tiempo en la capacidad no verbal de hecho es a disminuir levemente, cosa que no ocurre en la capacidad no verbal que está dentro de la normalidad, que su tendencia es a mejorar. Es decir, que esto es también muy importante a la hora de cuando tenemos un niño que ya su capacidad no verbal es muy bajita, pues realmente son niños que evidentemente tenemos que trabajar muy intensamente con ellos porque el grupo más grave es en el que más tenemos que trabajar, que tengan una respuesta, que utilicen la comunicación no verbal, que utilicen métodos alternativos de comunicación si no desarrollan nada del lenguaje expresivo. Entonces vamos a ver que la relación entre capacidad intelectual y autismo, ya hemos visto que alrededor de un tercio tiene discapacidad intelectual de TEA, que la capacidad intelectual a los 3, 5 y 9 años es el mejor predictor de funcionamiento a la edad de 26 años, que más del 80% de los niños tienen una capacidad intelectual mayor de 70 y que lo siguen teniendo esto es a los 2 y lo siguen teniendo a los 19 años, es decir, que es estable y que por lo tanto es esencial la medición de la capacidad intelectual en la evaluación diagnóstica porque es un predictor importante también de ante lo que estamos y qué es lo que tenemos que tratar y qué es lo que tenemos que mejorar, ¿eh? Pero también es verdad que un CI alto no garantiza para nada que haya un buen funcionamiento en época adulta. Este es un estudio donde realmente lo que se ve es la discrepancia que hay entre el Vineland, que mide la adaptación funcional, de aquellas pruebas en que miran sobre todo la capacidad cognitiva no verbal, ¿eh? Y entonces vamos a ver que en general hay una discrepancia importante en azul, que son las pruebas no verbales, hoy es el Vineland, y donde vamos a ver que el Vineland no es un buen predictor de capacidad cognitiva. En aquellos que tienen afectación del lenguaje vamos a utilizar la capacidad intelectual no verbal. Aquellos que tienen buenas habilidades cognitivas podemos utilizar la capacidad intelectual, pero el Vineland no es una buena medida de la capacidad cognitiva, es del funcionamiento de la aplicación y en este estudio pues, se ve claramente la gran discrepancia que hay y que en general el Vineland tiende a infravalorar la capacidad cognitiva. El ABAS es una medida de adaptación funcional y lo que vamos a ver es que el Vineland lo que es un buen indicador es de esta discrepancia entre la capacidad intelectual y funcionamiento, que en el fondo es lo que vamos a mejorar con el tratamiento. Por lo tanto, es una buena medida a veces para valorar lo que es una respuesta a nuestros tratamientos, porque lo que mejoramos sobre todo es la funcionalidad de los niños con nuestras intervenciones. Por eso el Vineland se estudia en muchos estudios como principal outcome para respuesta a tratamientos. Y el ABAS-3 pues es mejor en lo que es la planificación de los tratamientos en adolescentes porque tiene más medidas de adaptación funcional. Y este es otro estudio en que un poco lo que nos dice es que si miramos la asociación que hay entre el índice de severidad de LADOS, basado en las puntuaciones totales del algoritmo de LADOS y que lo divide en severa, moderado o leve, muy relacionado con número de síntomas de autismo captadas en el LADOS, pues vemos que en general
hay una relación, podríamos decir, con el Vineland, en que según el Vineland los va también señalando como más severo, también está relacionado con más severidad medido por helados. Pero vemos que no hay relación, y esto es interesante, con la capacidad intelectual. Es decir, de hecho, el moderado, que en general tiene varias alteraciones del neurodesarrollo, tiene discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, pues en general vemos que es menos severo, por ejemplo, medido por helados, que lo que es el leve vamos, que tiene más severidad el grupo del A2 leve. Por lo tanto, vamos a ver que en general, si miramos la capacidad intelectual, tanto el grupo más severo como el grupo más leve son los que también tienen más severidad medida por helados y en cambio a nivel de síntomas de autismo, cosa que también es algo que en este estudio lo señala y que habría que repetirlo porque realmente, bueno, es algo que llama la atención. Si miramos la curva de distribución de lo que es la capacidad intelectual, pues un poco recordar que hay un 34,13% incluido dentro de lo que es una desviación estándar para abajo y otro para arriba. Adicionalmente, entre una y dos desviaciones estándar hay otro 13,59 y por debajo del percentil 13, pues vamos, de la tercera desviación estándar, pues vamos a tener un 13% tanto por arriba como por debajo. En general vamos a tener diferente tipo de medidas. Cuando hay lenguaje, pues utilizamos el WIS, el DASC o diferente tipo de test también verbales. Las escalas del desarrollo para aquellos que tienen que son en épocas muy tempranas. Lo más utilizado es el Bailey, en Estados Unidos el Mullen. Y medidas no verbales, pues aparte de Leiter que hemos visto antes o del Merritt-Palmer, pues vamos a tener el Raybones de las matrices de Raybones o el Wechsler no verbal entre 4 y 21 o bien el test universal de inteligencia no verbal entre los 5 y 17 y nosotros utilizamos mucho el Leiter. Uno de los factores también importante en la evaluación es que sí que podemos acomodar la evaluación, pero no podemos hacer modificaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? Realmente se calcula que alrededor de un tercio de las personas que se diagnostican de discapacidad intelectual y que tienen autismo no la tienen en la época adulta. Y esto es porque realmente tampoco se aplican adecuadamente los test y por lo tanto pues a veces es necesaria una acomodación en cómo de un poco cambiar en cómo aplicamos las tareas o cómo entiende las tareas o cómo realmente hace las tareas. Pero lo que no podemos cambiar es lo que hace, lo que tiene que entender o lo que tiene que hacer, que eso es lo que invalidaría los test, es decir, que podemos dar una cierta ayuda en lo que es para que ellos entiendan las pruebas y que lo puedan hacer, pero realmente no podemos modificar las pruebas. Un poco la típica pregunta que a veces nos hacen los padres, ¿no? De dónde están en el espectro autista, ¿no? Cuántas veces nos vienen y nos dicen si han salido ya del espectro. Yo creo que una de las cosas importantes es que intentemos que ellos entiendan que esa no es la pregunta importante. La importante es un poco qué modificadores clínicos tiene a nivel cognitivo, de lenguaje, niveles adaptativas y académicas que van a ser mucho más importante que los síntomas de autismo a nivel de evolución, cómo están sus habilidades sociocomunicativas a nivel de funcionalidad comparado con otros niños de su edad o conductas repetitivas y si también hay alguna comorbilidad asociada. Bueno, yo esto voy a pasar.
Voy a hablar de este grupo, que yo creo que es un grupo muy poco afortunado en el nombre que han puesto. Sí que es el grupo de Lancet, que es sobre todo Cathy Lord ha sido un poco también la representante de este grupo, en que ellos también dicen que en castellano podemos cambiar este concepto de profundo por severo, ¿eh? Pero un poco es un grupo de TEA con discapacidad intelectual que lo podíamos incluir dentro del TEA de severidad 3, que tienen un CI menor de 50, que es un grupo en que hay más niñas, hay 25 más niñas, que tienen ausencia o muy bajo lenguaje, que está asociado a todo tipo de comorbilidades, autolesiones, conducta, agresividad, que incluso ellos lo que dicen es que en todas las etapas de su vida necesitan una supervisión continuada del adulto, y esto es muy relevante porque también incluso cuando son mayores y están en ámbitos de pisos o de residencias necesitan una supervisión continuada como es el colegio. Es decir, estos, en principio, este grupo no podría estar con un apoyo intermitente, sino que deberían tener también un apoyo continuado, que además en todos los cambios sociales van a necesitar ayudas en todos los cambios de su vida, que necesitan profesionales altamente formados en las diferentes técnicas que utilizamos en autismo. Yo creo que esto es un gran problema, al haber mucho más diagnósticos y sobre todo en sitios como es Cataluña, en que ni educación, ni atención precoz, ni salud son especializados en autismo, pues lo que estamos viendo es que este grupo no está recibiendo ni en intensidad ni en cualidad el tipo de ayudas ni a nivel de atención precoz, ni en centros de salud mental, ni en colegios. Y el gran problema es que suben sin aprender a responder una orden, sin una mínima estructura y con una enorme desregulación emocional que con la edad se va convirtiendo en trastornos muy graves de conducta, sobre todo encaminados a las familias. Por lo tanto, yo creo que tenemos que concentrarnos otra vez en este grupo más grave y realmente ver cómo podemos aportar las necesidades tanto a la familia como a ellos para que podamos prevenir los problemas de conducta que, si no se tratan adecuadamente, vamos a ver que están asociados con un enorme sufrimiento para ellos y para toda su familia, ¿eh? Aquí vamos a ver cuál es la evolución y la prevalencia del grupo con autismo profundo, en que vamos a ver que la prevalencia en el 2016 era de un 4,6% por mil, es decir, que era de un 0,4%, y era 4 por mil, 4,6 por mil. Y aquí vemos aquellos que no tienen, el resto, que no tienen profundo autismo, en que vemos que es un 14,3 por mil, es decir, que sería un 1,43%. Pero un 0,4% de los niños y de los adultos que tengan un autismo profundo son cifras muy altas por el grado de ayudas que van a necesitar. En general, este grupo de autismo profundo puede tener solo alguna palabra o frase funcional. A veces tienen vocalizaciones, frases no funcionales o repetitivas. Pueden no responder a su nombre o a alguien que le hable, a menos que se capte su atención deliberadamente. Tienen un uso limitado de contacto ocular, pero no quiere decir que no estén escuchando. Expresiones faciales que no concuerdan con su estado interno. El que no expresen emociones no quiere decir que no la tengan. Muchas veces es cuando más alterados emocionalmente están. Nosotros, que estamos haciendo ahora un estudio, hemos desarrollado un programa de realidad virtual de cognición social para niños entre 6 y 9 meses, y 6 y 9 años, perdón, y hemos utilizado eye tracking y medidas electrofisiológicas de activación electrofisiológica. No concuerdan la activación electrofisiológica con lo que esperaríamos en una activación más conductual,
Por lo tanto, la hipótesis es que posiblemente cuando más activados están menos expresivos y más inactivos. Por lo tanto, esto también es importante, el que podamos desarrollar métodos de valoración con medidas marcadores más biológicos, en que podamos determinar en qué momentos están agitados o en qué momentos están alterados, porque muchas veces no lo manifiestan a través de su expresividad no verbal, ni siquiera de su conducta. En general es un grupo que prefiere actividades solitarias, se estresan con la gente, es decir, ya una persona ya es un cambio muy importante en su vida, y no digamos si hay 20 o 30 que realmente no lo toleran y no entienden las normas sociales. Por otra parte, pues dentro de las conductas repetitivas, es un grupo que muchas de las conductas repetitivas son a través del lenguaje, vocalizaciones estereotipadas mediante gritos continuos o inusuales que muchas veces alteran mucho a la familia, conductas estereotipadas más motoras, de saltar, balancearse, autolesiones, conductas repetitivas sensoriales, de pica, meterse cosas en la boca, mirar cosas muy cercanamente, presión profunda, que incluso pueden tener autolesiones, y aversiones sensoriales, a que alguien les toque, a los ruidos, a determinado tipo de texturas en la alimentación, y rigidez, de que por una parte se benefician de las rutinas, pero que muchas veces también tienen rituales que van imponiéndose a ellos mismos y a la familia, o cambios muy importantes que ellos exigen dentro de la familia. Un poco como hablábamos antes, este grupo de autismo profundo, pues el grupo determinó que había alrededor de un 26,7% de aquellas personas con autismo que tenían, que entraban dentro de este grupo, que es más común en aquellos que tienen alteraciones perinatales, y que también es un grupo pues, que tiene más frecuentemente epilepsias y autolesiones. Una de las preguntas que muchas veces pregunta la gente es cuándo realizar evaluaciones. Yo creo que evaluar por evaluar, la verdad es que no tiene ningún sentido. El pasar un año cada año, una dos, no tiene ningún sentido. Y lo que nos tenemos que preguntar es, lo que también está claro es que nuestros objetivos terapéuticos no pueden ser siempre los mismos. Los niños tienen necesidades importantes que van cambiando, y por lo tanto la evaluación es precisamente para recoger primero aquellos objetivos terapéuticos que nos planteamos y realmente han mejorado, pero también ver qué tipo de necesidades surgen. El cerebro de una persona se va desarrollando, hay ventanas evolutivas que se van abriendo en diferentes momentos, porque nuestro cerebro se va madurando en tiempos diferentes, y por lo tanto, pues a los 3-4 años la ventana evolutiva de la cognición social va a ser muy importante, del aprendizaje, y por lo tanto nuestras evaluaciones no pueden ser lo mismo cuando tienen 2 años que cuando tienen 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Pues que si se hace un programa muy intensivo de intervención temprana, pues realmente hacer una evaluación y ver primero si ha habido algún cambio en síntomas nucleares de autismo, a nivel de mejora dentro de las escalas del desarrollo o de test no verbales cognitivas, en todas las transiciones escolares de guardería a preescolar, de preescolar a primaria o a secundaria. Deberíamos evaluar cuáles son las necesidades escolares, cognitivas y de aprendizaje que tienen, para que las ayudas vayan acorde a sus necesidades. Cualquier tipo de preocupación con que haya una regresión, una comorbilidad, que haya un aumento de conducta, exige también una evaluación de las comorbilidades y todos los factores externos que pueden estar influenciando. Y también a veces las familias nos vienen y nos piden ayuda porque no entienden cosas que ocurren dentro de la casa que igual no ocurren dentro de los contextos. Por lo tanto, tenemos que aumentar las exploraciones en aquellos
sobre todo en momentos de transición escolar y también en aquellos momentos de cambios biológicos, sobre todo en niñas que en el momento que cambia su cuerpo van a tener más alteraciones de conducta alimentaria, sobre todo también más dificultades en el proceso de identidad de su propio género, de su propia sexualidad, de su propia afectividad, y que esto a veces va asociado con un aumento de comorbilidades emocionales por esta baja aceptación a veces también de su propia autoestima. Lo que hay que evaluar va a depender del momento. Por ejemplo, aquellos que hemos tenido intervenciones muy importantes del lenguaje, pues deberíamos hacer una evaluación del lenguaje receptivo y expresivo, las habilidades cognitivas muy relacionadas con el lenguaje y también mejoran en los programas intensivos de tratamiento. La conducta adaptativa es un índice de nuestra efectividad, sobre todo más allá de los 5 años, en lo que conseguimos que cambie un poco con los tratamientos. Los síntomas de autismo son muy importantes en aquellos menores de 5 años, pero quizá no son tan efectivos los tratamientos más allá de los 5 años en síntomas de autismo, por lo tanto tampoco tiene mucho sentido hacer A2 cada año a partir de los 5 años. Las necesidades académicas, por el contrario, son muy importantes. Ya a partir de los 4 o 5 años debemos evaluarlas y ver cómo van aprendiendo y todas las habilidades, sobre todo de supervivencia, de comer, de dormir y el funcionamiento familiar. Este es un estudio muy interesante donde de los daneses, con sus grandísimas bases de datos y cohortes de nacimiento, donde ellos determinaron y vieron que muchas veces dependía de la comorbilidad y de la edad el que se detectara el autismo o no. Y entonces ellos hicieron un estudio en estas larguísimas bases de datos en 3 grupos definidas por edad: el azul el más joven hasta los 6, el naranja entre 6 y 10 años y el verde entre los 11 y 15 años. Y entonces vieron separado en niños y niñas por estas edades qué tipo de comorbilidades más frecuentemente se asociaban. Y entonces vemos, por ejemplo, que las niñas en la edad de 0 a 6 años se asocian mucho más frecuente que los niños a epilepsia, a trastornos del dormir y a discapacidad intelectual. Los niños, por ejemplo, se diagnostican más frecuentemente también en la edad. Las niñas, de hecho, se diagnostican, parece que más frecuentemente, como veíamos, en este grupo más grave que los niños, pero en la edad, en la franja entre 6 y 10 años, de hecho, más frecuentemente se identifican los niños que las niñas y más asociadas, por ejemplo, a TDAH, a problemas de conducta, a problemas relacionados con tics o con Tourette, y en general con todos los problemas de aprendizaje. Y es en la adolescencia, en la franja entre los 11 y 15 años, también que otra vez se identifican más a través de la comorbilidad a las adolescentes chicas, más asociadas a problemas de depresión, de ansiedad, evidentemente de trastornos alimentarios, o incluso, como veis aquí, de trastornos obsesivos compulsivos. Una de las comorbilidades más frecuentes es la comorbilidad con el TDAH. Es uno de los grupos más graves que se está viendo, es decir, en la asociación de TEA y TDAH, si no la identificamos y tratamos, es uno de los grupos que evoluciona de manera más negativa. Vamos a ver que tampoco es un grupo poco frecuente. Si consideramos que el TEA tiene 1,50, en este grupo, además del estudio de los daneses, y el TDAH un 4,34%, el TEA y TDAH es un 0,73%. Como os decía antes, esta falta de inhibición del TDAH enmascara los síntomas de autismo. Tienen más iniciación social, son más abiertos, más impulsivos, más desinhibidos, y por lo tanto incluso más conductuales. Parece muchísimo más un TDAH que un TEA. En general también vamos a ver que esta asociación tiene menos desarrollo atípico del lenguaje,
y en cambio, pues bueno, tienen más sociabilidad y capacidad de comunicación que en el TEA y sin TDAH. Por lo tanto, el TEA va totalmente enmascarado por el TDAH, pero en cambio sí que vamos a ver que muchas veces lo que vamos a ver son conductas repetitivas, que es quizá una de las cosas que está más aumentado que en el TEA sin el TDAH. Aquí lo que vamos a ver es que los problemas de inhibición del TDAH, es decir, las dificultades de autocontrol del impulso, de la actividad, de las emociones, se van a aumentar con todas las alteraciones que produce el autismo, es decir, las alteraciones emocionales que surgen de las dificultades de comunicación, de sociabilidad, de los cambios, de la exposición a estímulos sensoriales desagradables, y con esta dificultad de inhibición pues son a veces niños o niñas muy explosivos, con grandes problemas de conducta, con autolesiones, con un sentimiento de culpabilidad muy importante porque no pueden controlarse. Estos son un poco, no voy a entrar aquí, estos son los criterios del DSM-5 de TDAH, saber que para diagnosticar el TDAH tenemos que hacer una evaluación, una buena historia clínica y confirmar que cumplen 6 o más síntomas de inatención, de estos 9 que están descritos, 6 o más síntomas de hiperactividad o impulsividad que también están descritos, que tienen que aparecer antes de los 12 años, pero también en ambientes flexibles pueden pasar desapercibidos, y que tienen que estar en 2 o más ambientes. Lo que vamos a ver es que la asociación de TEA y TDAH es un trastorno más grave. Hay síntomas clínicos de autismo más severos, agravamiento de los síntomas de TDAH, agravamiento de la función ejecutiva, es decir, a las dificultades de función ejecutiva del TDAH se suman las de autismo, y también vamos a ver que hay un aumento de comorbilidad de todo tipo, y que también vemos que es el grupo que más persiste tanto el TEA y el TDAH en lo que es la época adulta, y que es un trastorno en general más grave. No hay diferencias significativas respecto al género. Este es un estudio donde vamos a ver, por ejemplo, que si se compara el TDAH sin TEA, el TEA sin TDAH y el TEA y el TDAH, pues vamos a ver que prácticamente hay 3 veces más trastornos de aprendizaje en TEA y TDAH que en TDAH sin TEA, problemas de conducta prácticamente hay el doble que en el TEA y un poquito menos que en el TDAH sin TEA, ansiedad prácticamente se triplica en el TEA y TDAH que el TEA sin TDAH o el TDAH sin TEA. La depresión es prácticamente 3 veces que en el TEA sin TDAH. En cambio, hay menos trastornos del lenguaje que, por ejemplo, en el TEA sin TDAH, y como veis, prácticamente se triplica en el TEA y TDAH la medicación psicotrófica. Y también vamos a ver que es un grupo que tiene más trastornos motores y más disforia de género, sobre todo en el género femenino. Hay autores en que dicen que aquellos que tienen TDAH que no se han terminado de estabilizar y que desarrollan cuadros de ansiedad, que muchas veces les vamos a ver que son más inocentes, más inhibidos, pues que en este grupo tendríamos que descartar un TEA si hay problemas de timidez, de comunicación o de relación social. Entonces, lo que vamos a ver es que en el autismo, dentro de la función ejecutiva, lo que está más afectado es la rigidez cognitiva, esta extrema flexibilidad cognitiva, es decir, cómo miran un punto, les cuesta explorar visualmente diferentes aspectos visuales, les cuesta la planificación. Y por otra parte, en el TDAH pues tienen todo relacionado con dificultades de inhibición de impulsos, inhibición de la distracción, inhibición emocional, y también pues que tienen dificultades en la memoria de trabajo. Pues lo que vamos a ver en general es que tienen muchísima más afectación de la función ejecutiva que en el TEA o en el TDAH. ¿Qué es la desregulación emocional? Pues la desregulación emocional vamos a ver que está íntimamente ligada a la lexitimia,
es la habilidad que tenemos cognitiva, fisiológica y conductual que nos permite reconocer, identificar, discriminar y controlar la expresión de nuestras emociones. Por lo tanto, lo que debemos siempre que tenemos una emoción intensa, de enfado, de emociones en que nuestra tendencia es impulsivamente a responder de manera inapropiada, pues tenemos que regularnos, inhibir la conducta inapropiada relacionada con esta intensidad emocional, relajarnos, utilizar estrategias cognitivas para autocontrolarnos, refocalizar la atención, distraernos de esta situación, de esta emoción y de esta situación que nos ha provocado esta emoción intensa y organizarnos de nuevo para seguir haciendo por lo que debemos de hacer, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver que en el autismo en general, sobre todo en este grupo que tiene alexitimia, dificultades importantes de identificación emocional, que ya desde niños muy pequeñitos sabemos, les vemos muy desregulados porque realmente son muy poco expresivos, pues en general vamos a ver que cuando son más mayores, si no se trata, si no se les ayuda en todo este aspecto más alexitímico, la tendencia es a desarrollar cuando son más mayores problemas emocionales. Este es el brief, que es un cuestionario que se puede rellenar por padres y por profesores, muy simple de rellenar, pero que nos da una buena información de lo que es un perfil de función ejecutiva. Lo que vamos a ver muchas veces que en TEA y TDAH pues tenemos, por ejemplo, un pico en alteración en la flexibilidad y también un pico en lo que es la alteración en la memoria de trabajo. Aquí también vemos que está por encima también del 68 perceptil, y por otra parte pues vamos a ver también las dificultades de planificación y de organización propias del autismo. Los problemas de conducta en niños pequeñitos en edades tempranas son frecuentes, y que aumentan hasta la edad adulta, desde la primera infancia si no los tratamos. De ahí la importancia de trabajar con la comunicación alternativa, con técnicas incluso de integración sensorial de manera continuada en aquellos altamente desregulados, que tienen que aprender también a iniciar, tenemos que darles funcionalidad, tienen que aprender a responder al adulto, y que por lo tanto técnicas muy de seguir a los niños, en este tipo de niños, pues realmente funcionan muy poco, porque realmente necesitamos también crear funcionalidad y que a veces necesitamos también técnicas más de modificación de conducta que han cambiado mucho, aplicado en contextos naturales, flexibles, con refuerzos sociales y divertidos para los niños, ¿eh? Vamos a ver que en un 69% de los casos, pues estos terminan siendo agresivos, un 48% presentan conductas autolesivas y muy relacionado con síntomas de autismo, de rigidez, de intolerancia al cambio, de alteraciones sociales, de frustración, que les provoca malestar, ¿eh? Por lo tanto, vamos a ver que la comorbilidad también es un factor muy importante para desarrollo de problemas de conducta, ¿eh? ¿Cuáles son los factores que precipitan estas alteraciones de conducta? Pues vamos a ver que los cambios, estímulos que les provocan miedo, toda información social compleja que no pueden entender, un ambiente hiperestimulante en colores, en ruidos, en cachivaches, en gente, en ruido, que no lo pueden tolerar, negaciones, correcciones, normas, órdenes que van en contra de su rigidez, que tenemos que ir, no quiere decir que no lo hagamos, tenemos que trabajarlo, pero tenemos que darles recursos también para que puedan ellos aceptar también una confrontación por parte nuestro. Algo muy importante, el aburrimiento, que no lo toleran, la falta de estructura. Aquellos que no tienen funcionalidad pues tendrán que andar, tendrán que hacer ejercicio, pero tienen que estar ocupados. La desregulación, las alteraciones de conducta son altísimas cuando no tienen una estructura funcional.
cuando son más mayores y de más habilidad, malinterpretan su entorno por las dificultades de cognición social y tampoco tenemos que olvidar que hay reacciones adversas a los tratamientos farmacológicos que muchas veces no se identifican y que se confunden con trastornos de conducta y que hay a veces fármacos que provocan una enorme irritabilidad como los estimulantes, que en un 40% de los casos de autismo no les va a ir bien, que van a obtener irritabilidad por muy movidos, inatentos que sean, y que si no se detectan y se retiran, a veces se dan antipsicóticos para tratar esta irritabilidad, si se tratan efectos secundarios con más fármacos. Y una vez que retiras, por ejemplo, el estimulante, pues es que se te puede quedar inconsciente, porque realmente se le está dando dosis de fármacos que es meramente por los efectos secundarios de un fármaco. Los trastornos específicos del aprendizaje, un poco el DSM-5 lo que nos especifica es que tiene que existir al menos alguno de los síntomas durante 6 meses, que afecte la lectura imprecisa o lenta y con esfuerzo, dificultades de comprender, de ortografía, de expresión escrita, del aspecto numérico, cálculo, de razonamiento matemático, y que las actitudes académicas están por debajo de lo esperado por la edad cronológica o por la capacidad cognitiva, y que interfieren en lo que es el rendimiento académico. Aquí tenemos que especificar si es una dificultad de lectura, expresión escrita o dificultad matemática según el DSM-R, y tenemos que especificar si es leve, moderada o grave. Y luego tenemos los tics, que son, como hemos visto, un 15% de los niños, sobre todo a partir de los 4 y 5 años que empiezan los tics, van a tener tics o van a tener Tourette. El trastorno de Tourette generalmente empieza a los 4 o 5 años, empieza por tics simples en la cara, de ojos, de boca, de cabeza, de hombros, y luego se van extendiendo a lo que es ya más el tronco. Los tics pueden aparecer intermitentemente, es decir, no tienen por qué ser continuados. A veces pueden tener un Tourette y no tienen ningún tic, pero sí que es verdad que para que diagnostiquemos un Tourette tienen que permanecer más de un año desde la aparición del primer tic. En general comienzan antes de los 18 años y van a tener luego pues tics complejos, es decir, por ejemplo, agacharte, tocarte el pie y levantarte, y van a tener tics fónicos, que son carraspeos, gritos, vocalizaciones, y también en un grupo más reducido, pues vamos a tener diferente tipo de tics también, pero que se manifiestan de manera diferente. Una coprolalia, que es insultos o palabras obscenas que ellos mismos dicen que se les escapa, ecopraxia, como nos copian acciones sin que ellos tampoco lo quieran voluntariamente, palilalia, como repiten palabras que ellos también dicen que no pueden parar de repetirla, y que también estas características pues, nos deben hacer pensar que igual no hay ningún tic, pero que tiene un trastorno de Tourette. La diferencia entre estereotipias y tics es que el tic es algo muy breve y simple. Las estereotipias son más rítmicas, más largas y van más relacionadas con las emociones, emociones de aburrimiento, emociones de alegría, emociones de excitación, también de enfado. Y en los tics hay mucha menos relación con las emociones, aunque en situaciones de ansiedad o de estrés pueden aumentar. Los tics no son rítmicos como las estereotipias, que muchas veces son bilaterales y rítmicas. Los tics no tienen una cualidad autoestimulatorio, son mucho menos voluntarios, es decir, ellos no los pueden controlar, y si los controlan es peor porque tienen mucha más descarga. Y en general incluso los tics, pero también la epilepsia, que hay que tener mucho cuidado, pueden ocurrir cuando están dormidos. Las estereotipias son mucho más voluntarias, pueden controlar mucho más. En general se concentran en manos, en brazos y en cuerpo, y no ocurren cuando están dormidos y tienen una cualidad muy autoestimulatoria.
un poco meramente la evaluación del juego, en que vamos a tener el juego sensorimotor, juego funcional entre 0 y 2 años. Ya entre los 2 y 6 años empieza el juego simbólico, niños que se inventan acciones que no están viéndolas de manera concreta. A partir de los 6 años va a haber más juego concentrado en reglas y ya en el primer año de la vida aparece en todo lo que es el juego funcional de construcción. Vamos a tener diferente tipo de test para valorar. El A2 tiene también medidas de juego funcional y juego simbólico que son muy útiles, pero tenemos test más específicos como el test de juego simbólico de Logo y Costello, aplicado entre el 1 y los 3 años, que sobre todo para evaluar la simbolización, la evaluación del desarrollo del juego de Casby, en que un poco nos evalúa pues todo este tipo de juegos que hemos estado hablando y si son adecuados para su nivel funcional. Evaluación del juego simbólico de inicio en la infancia, el CHIPA, que también está centrado en el juego simbólico entre los 3 y 7 años, que evalúa la complejidad del juego simbólico. Y luego está el sistema de evaluación del juego en la primera infancia, PIECES, que se centra sobre todo en aspectos cognitivos, en que incluso evalúa la interacción social y otras áreas, pero sobre todo tiene un dominio para evaluar el tipo de juego. Uno de los aspectos también que vemos ya en niños muy pequeñitos es el ARFID, que el ARFID es una alteración alimentaria, niñas o niños que evitan la comida, que no tienen interés en la comida, basada por características sensoriales, o bien porque el comer les provoca unas alteraciones sensoriales que no identifican, o que realmente hay texturas dentro de la alimentación en que realmente a ellos les altera y que relacionan el comer con unas consecuencias muy negativas. Por lo tanto, hay pérdida de peso, el que no come no crece, por lo tanto, son niños que pueden tener 10 años y tienen un cuerpo de 4, que hay una deficiencia nutricional muy importante, que dependen de suplementos orales y que entre un 12 y un tercio de ellos pues tienen un TEA. Este es el programa de alimentación que lleva Mariona Llovera, que es nuestra terapeuta ocupacional, experta en integración sensorial, y Guillermo Valle, que es la enfermera de nuestra planta, donde ellas, pues bueno, tenemos programas de alimentación tanto en el hospital de Diatea como en la hospitalización, y que realmente, pues bueno, lo relacionan a diferente tipo de características, como alteraciones gastrointestinales, como ya están totalmente condicionados para que el comer sea algo desagradable, que es algo lo que hay que romper, negativas sobre todo a comer sólidos, determinado tipo de texturas que ya les provocan mucha ansiedad, marcados rituales que tienen al comer y rechaza a la comida que ya han desarrollado mecanismos reflejos de tos o náusea o vómito ante el alimento, que esto complica más el que puedan comer y por lo tanto, y muchos de ellos ni siquiera han aprendido a masticar. En general va a haber un protocolo de ingreso con un programa terapéutico individualizado, ya sea en el centro de día para aquellos casos graves. Establecen una serie de pautas alimentarias con una prioridad de los alimentos a introducir y con una revinculación. Y luego pues, hay mucha creatividad en la cocina y se introducen dentro, tanto visualmente como a nivel de cocina, diferente tipo de texturas o alimentos y sabores que les hace más el que puedan aceptar estos alimentos. Otro de los problemas es las alteraciones del sueño. En general duermen menos, se despiertan antes, les cuesta más caer dormidos, no identifican tampoco bien cansancio, les cuesta dormir en su cama, muchos duermen con sus padres y tienen más despertares nocturnos, a veces duermen en condiciones que ninguno de ellos duerme.
por lo tanto tienen menor eficiencia en el sueño, un sueño más inquieto y ansiedad también a la hora de ir a dormir, ¿eh? Bueno, en general vamos a ver todos estos aspectos que les provocan las alteraciones del sueño y estos son un poco los fármacos recomendados también a nivel de tratamiento del sueño. La melatonina o la melatonina triptófano, que actúa también a nivel sobre todo de regular el ritmo circadiano. Pero luego también los antihistamínicos son fármacos que utilizamos incluso en combinación con la melatonina y la clonidina, que es un agonista alfa-adrenérgico que también se utiliza en el TDAH y que se ayuda a dormir. No voy a entrar mucho, pero sabemos que en el TEA hay más problemas médicos. Estos niños desarrollan conductas muy evitativas con los hospitales, por lo tanto tenemos también que conseguir que sean que no tengan que esperar, que estén en sitios tranquilos, que tengan acompañantes y que se adapten al espacio físico, que los médicos también aprendan que menos es más, que no pasa nada si les cojan el peso, si les cogen la camilla, que a no ser que cojan cosas peligrosas, pues que pueden ser flexibles con ellos y que también tienen que buscar espacios, sobre todo si necesitan hospitalización, habitaciones solos donde haya poco ruido y que les hablen con un lenguaje sencillo y que también como las estrategias se pueden hacer todo lo que es una pauta sin ningún tipo de situación estresante, haciéndolo divertido y luego hacer la misma pauta ya con lo que es la práctica y realmente nosotros que lo hacemos en el hospital de día de TEA, pues prácticamente un 95% tienen extracciones ya en la segunda visita haciendo un procedimiento igual, sin agujas y sin cosas que realmente a ellos les estrese y ya en la siguiente pues realmente lo aceptan con un poco de pomada local. El apoyo visual y también pues todo ese tipo de programas donde a ellos les ayuda a entender qué es lo que se le va a hacer y luego a través del juego lo podemos hacer para que se repita. Y un poco ya para terminar, que me voy a quedar aquí, a nivel de evaluación, vamos a tener cuestionarios para síntomas de autismo. El STQ sobre todo lo utilizamos a partir de los 4 años dentro de población clínica. El SRS es un buen instrumento, un cuestionario a partir de los 2 años también que incluye edad adulta, con mucha medida de cognición social, pero para el TEA severidad 1 y para el TEA severidad 2 y 3 pues vamos a tener el ABC, que el área de irritabilidad es altamente utilizado, es muy útil, y el ATEC es un cuestionario también que evalúa cambio y aplicable en discapacidad intelectual. Test para evaluar la percepción y cognición social como el NEPSI, y la escala australiana para el síndrome de Asperger es la escala que propone también la Sociedad Española de Pediatría Comunitaria como un instrumento de screening más allá de los 4 años. Esta es una curva, por ejemplo, del SRS, de cómo nos da conciencia social, cognición social, comunicación social, motivación social y manierismos, en que sobre todo en el TEA severidad 1 es muy relevante. Para la comorbilidad, pues tenemos el Child Behavior Checklist, que nos dan síntomas de comorbilidad, de quejas somáticas, de aislamiento, ansiedad, de alteraciones de pensamiento o bien conducta agresiva o bien problemas de conducta. Y tenemos el CONES para el TDAH, que nos da medidas de síntomas de inatención, hiperactividad, el índice de TDAH o de oposicionismo. El SENA es otro de las medidas que utilizamos para comorbilidad, y el BRIEF, que es el cuestionario que os decía de función ejecutiva. Para la comunicación y lenguaje, pues tenemos medidas estandarizadas del lenguaje como el ITPA, aplicable entre los 3 y 10 años, o el CELF entre los 5 años y 15 años y 11 meses. Ambos con mucho soporte visual en los test. Y luego tenemos aquellos que tienen más lenguaje, pues podemos utilizar el WISI o el WIS.
y también, pues bueno, hay diferente tipo de currículos. A nivel de comorbilidad, pues vamos a tener, por ejemplo, el Biscuit para niños de bebés entre los 17 y 36 meses, donde miden sobre todo comorbilidades, ¿eh? Y cuestionarios, por ejemplo, más adaptados para el género femenino. Lo que pasa es que para niñas pequeñitas pues no lo hay. El más es el ASSQ, que es uno de los que se dice que está más adaptado, pero es aplicable a partir de los 6 años. Es mucho mejor hacer helado, sobre todo en niños y niñas, que da más información cualitativa y tenemos que concentrarnos en información cualitativa, no en información de cantidad como nos estamos concentrando. Y luego ya el perfil sensorial y el análisis funcional siempre que haya problemas de conducta con un buen PTI donde identifiquemos todos los factores desencadenantes, la conducta y los factores reforzadores, ¿eh? Y voy a dejarlo aquí por si tenéis alguna pregunta y si hay alguna cosa de tratamiento, pues ya lo contestaré ahí, ¿eh? Muchísimas gracias, Amaya. Interesantísimo todo. Sí que tenemos unas cuantas preguntas. Hay una que yo creo que ya has contestado sobre las herramientas que podrían salvar el sesgo de género en edades tempranas, ¿no? Que ahora mismo pues acabas de comentar sobre ello, que nos hacía Mar. Después, Alba Pérez pregunta qué herramienta sería útil para valorar el lenguaje receptivo expresivo si hay discapacidad intelectual. Bueno, es un poco lo que os he puesto, ¿no? A nivel de la última diapo, ¿no? Claro, a ver, yo creo que también las escalas del desarrollo muchas veces, tanto sobre todo el Bailey, a veces te da una información importante y también incluso el ADOS te da una información importante, ¿no? Pero el Peabody es otro, pero realmente yo creo que hay una limitación, ¿no? Sobre todo para este grupo, ¿eh? Porque evidentemente hay poco lenguaje o no hay lenguaje, ¿no? Y Mm, sobre todo es evaluar la comunicación, un poco la funcionalidad de la comunicación. Muy bien. Paula El Morales. Vineland también yo creo que para este grupo, el Vineland también es un buen instrumento para evaluar la funcionalidad de la comunicación. Gracias. Tenemos otra pregunta de Paula Morales, que también está conectada. ¿Cuándo suelen realizar los primeros test de cociente intelectual en niños con TEA? Claro, a ver, nosotros hacemos escala de desarrollo, nosotros siempre hacemos una prueba de capacidad cognitiva. Yo creo que es esencial y creo que debería ser obligatorio en hacerlo en todos, ¿eh? Por lo tanto, nosotros si entiende órdenes hacemos un later, si no tiene lenguaje, tiene muy poco lenguaje, si tiene una buena capacidad no verbal que sigue instrucciones, pues le hacemos el later y si no hacemos una escala del desarrollo que puede ser el Bailey o el Battelle. Y luego ya, pues también está el Grisi no verbal, que también se puede aplicar, o el Raybones también, que son medidas también no verbales, que son útiles. Nosotros sobre todo utilizamos el Later y luego ya vamos para WIPSI o WIS cuando tienen lenguaje, o WISE, ¿eh? A los adultos también les pasamos, sobre todo aquellos que han tenido problemas de aprendizaje, porque muchos tienen TDAHs no detectados y que realmente cuando los tratas mejoran muchísimo, incluso los síntomas de autismo. ¿Eh? Vale. Hace Rocío Pico una pregunta. Cuando hablabas de la desregulación emocional, que si también te referías a lo que se veía a veces en la infancia como comportamiento modélico durante la jornada escolar, pero que después se pueden explotar cuando llegan a casa con autolesiones, llanto, etcétera, ¿no? Sí, a ver, claro, yo creo que a veces, bueno, claro, igual en el colegio, yo creo que el colegio a veces a algunos les resulta muy estresante, pero otros están muy estructurados, sobre todo yo creo que depende de las ayudas que tengan. Ujú. Si tienen las ayudas necesarias, la sensibilidad suficiente, un ambiente adecuado, tienen estructura, tienen modelaje a través de sus compañeros y realmente pues están muy bien. Y a veces van a casa y están muchísimo peor porque ni tienen estructura y pueden tener un ambiente mucho más adverso. El Ya. problema es cuando no tienen las ayudas necesarias que desgraciadamente cada vez nos pasan más. Y Ujú. entonces
ahí, pues bueno, a veces llegan a casa y están mucho mejor meramente porque les sacan de las situaciones de estrés. Es decir, que yo creo que estamos viendo a veces están igual de mal, es decir, que realmente ya la desregulación es continuada. Yo es que creo que hay niños que crónicamente están desregulados, que no saben lo que es estar tranquilo y esto Ujú. incluso de TEA Severidad uno te lo dicen, que nunca, nunca han estado tranquilos y pueden ser personas de 30 años con carreras universitarias en que no han aprendido a estar relajados. Entonces dices, bueno, ¿cómo vive, no? Y por lo tanto yo es que creo que tenemos que dar muchísima más importancia. Alguien que no siente su cuerpo, que tiene una hipopercepción, es muy difícil que pueda identificar y controlar emociones. Por lo tanto, yo creo que tendremos que trabajar más. Hay diferente tipo de técnicas, pero incluso desde la discriminación perceptiva, que también aumenta la autoconciencia, ¿no? La autoconciencia corporal es quizá es la fase más temprana del desarrollo, todo lo que es la parte más psicomotriz y de contacto con tu propio cuerpo. Y yo creo que tenemos que dar una importancia muchísimo mayor. Hemos descuidado, yo creo que hemos pensado que la psicomotricidad era algo de discapacidad y que no había nada que hacer. Y yo creo que el autismo nos está demostrando que nos equivocamos mucho y que solo cuando nos caen las cosas así de golpe las vemos, ¿no? Y yo creo que la psicomotricidad nos está cayendo porque vemos que hay un grupo que tiene dificultades importantísimas de identidad, de autolesiones, de suicidio, de que su cuerpo realmente lo tienen que hiperactivar de una manera terrible y que, bueno, yo creo que eso tenemos que incorporarlo también en lo que es más estudios y sobre todo más intervención temprana, que es la ventana evolutiva que se abre en el primer año de la vida, la más precoz, ¿no? Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Amaya. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado aquí, que además habéis, pues todos vosotros y todas vosotras habéis estado hasta el final, que nos hemos ido un poquito con el tiempo, pero bueno, buena muestra ha sido del alto interés que tenía todo lo que nos estabas contando, Amaya, que han estado aquí hasta el final. Nos vemos en las próximas semanas con Juan Martos en un webinario también sobre flexibilidad cognitiva y un poquito más adelante también con Sonsoles Perpiñán, que nos hablará también de la coordinación entre el trabajo de servicios sociales y el ámbito escolar en la atención temprana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Vale, gracias a todos. Hasta luego, gracias. Adiós.